La Navidad de Santa, de Lavina Tien. Era un hermoso día de diciembre, con un cielo azul y las copas de los árboles cubiertas de nieve. Se respiraba la Navidad. Pero arriba, en casa de Santa, todo estaba tranquilo. No había el ajetreo habitual de preparar los regalos de Navidad, porque Santa se había puesto enfermo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dirán los niños cuando este año no reciban los regalos? Santa se preguntaba tristemente, acostado en su cama. De pronto, oyó un ruido fuera. Miró por la ventana y vio a sus 3 renos pacientes en pie como de costumbre. Pero parecían exhaustos, como si acabaran de llegar de un largo viaje. Y cuando Santa les miró de más cerca, no podía creer lo que veían sus ojos, porque detrás de los renos había una larga fila de trineos llevando niños todos vestidos de muchos colores. Uno a uno saltaron a la nieve y se dirigieron hacia la casa de Santa. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Santa, pues tenía muchísima curiosidad. Entró una niña, abrazando contra su pecho algo muy suave. «He oído que estabas enfermo, señor Santa», dijo. «Así que te traigo mi osito para que te haga compañía». «Oh, gracias, pequeña Emma», dijo Santa, porque él conocía a cada niño por su nombre. Luego entró un niño con un paquete rojo en sus brazos. «Sabíamos que estabas enfermo, Papá Santa», dijo, «y mi familia ha tejido este edredón para ti, para que no pases frío en invierno». «¡Oh, qué idea tan maravillosa, Pablo!», sonrió Santa dándole palmaditas en la cabeza. Y uno tras otro, los niños entraron en casa de Santa, cada uno con un regalo especial para desearle que se curara. Había galletas, tartas, calcetines, guantes, libros, rompecabezas e incluso un pequeño árbol de Navidad. «¡Navidad a domicilio!», exclamó Santa. «Venid, compartamos estos regalos maravillosos». Y reunió los niños a su alrededor en un gran círculo. «¿Qué regalo te gusta más?», preguntó enseguida Emma. «Mis queridos niños», respondió sonriendo Santa, «el amor y la amabilidad que hoy me habéis mostrado cada uno de vosotros es el mejor regalo de todos». Él miró cariñosamente a todas aquellas caritas sonrientes que le rodeaban. «Este, mis queridos niños, es el verdadero significado de la Navidad». Y con esto Santa dio a cada niño
un gran y cariñoso abrazo de vacaciones.